En esta bella época de Pascua, expreso mi amor por cada uno de ustedes y digo lo que este himno dice: guíanos, oh gran Jehová. En una sorprendente historia del Libro de Mormón, cuenta de un joven de una familia destacada llamado Alma, a quien las escrituras describen como un incrédulo idólatra. Él era elocuente y convincente, usando la adulación para persuadir a los demás a seguirlo. Asombrosamente, un ángel se le apareció a Alma y a sus amigos. Alma cayó a tierra y estuvo tan débil que tuvo que ser llevado inerte a la casa de su padre. Permaneció en un estado de aparente coma durante 3 días. Después explicó que mientras él parecía estar inconsciente a los demás, su mente estaba muy activa por su alma afligida al considerar su vida de desacato a los mandamientos de Dios. Él dijo que su mente estaba atribulada por el recuerdo de sus muchos pecados y martirizado con un tormento eterno. En su desesperación, recordó que se le había enseñado en su juventud acerca de la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Después hizo esta contundente afirmación: y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Al recurrir al poder divino del Salvador, ocurrió algo milagroso. Cuando pensé esto, dijo él, ya no pude acordar más de mis dolores. De pronto sintió paz y luz. No puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo, afirmó él. Alma se concentró en la verdad de Jesucristo. Si usáramos la palabra concentrarse en un sentido físico, podríamos decir que se concentró en la barandilla mientras caía. O sea, de que de repente extendió el brazo y agarró con fuerza algo sujeto firmemente en un cimiento seguro. En el caso de Alma, fue su mente la que buscó y se aferró a esta poderosa verdad del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Al actuar con fe sobre esa verdad y por el poder y la gracia de Dios, fue rescatado de la desesperación y lleno de esperanza. Aunque es posible que nuestras experiencias no sean tan dramáticas como la de Alma, son de importancia eterna. Nuestra mente también se ha concentrado sobre esta idea de Jesucristo y en su sacrificio misericordioso, y nuestras almas se han llenado de la luz y el gozo que conlleva. Bien, esta es la fase introductoria del discurso. Ya después vienen los subtemas del que el propio Eldar Nelson establece en el cuerpo del discurso. Pero bueno, vamos a sus comentarios. Pues está muy interesante algunas de las herramientas que usaba Alma, ¿verdad? Él usaba la adulación, su elocuencia y todo estaba basado en la adulación. Y tenía eso como una herramienta y nos alerta, ¿no? Ahí. Y luego, yo creo que hay una mala traducción ahí de inglés a español, porque dice: de manera asombrosa, un ángel se le apareció a Alma y a sus amigos. Alma cayó a tierra y estuvo tan débil. Yo creo que en inglés debe decir débil con V, ¿no? Debe decir débil con V porque estaba bien diablo, mi estimado Alma, ¿verdad? Y entonces se cayó inerte. Y me hace recordar realmente cómo la problemática de la vida, cuando estamos enfrentando una cosa como esta, se cayó inerte por lo que pasó, ¿verdad? O sea, y ya en esa posición se da cuenta del poder de Dios, ¿no? Y dice: oh, órale, pero él
a diferencia de los hermanos de Nefi, este alma se centró en Cristo. Y eso es lo que es una gran solución cuando estamos en problemas. Y él tenía una mente atribulada. Y hoy en día, Salvador ha hablado varias veces de lo que pasa con la mente y las consecuencias que trae cuando la mente está... Porque cuando la mente se centra en las cosas que están mal, empieza a segregar líquidos que nos atribulan, ¿verdad? Y él se centró en Jesucristo y le rogó: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y entonces viene el cambio de mentalidad. Entonces, esta es una gran medicina, en mi opinión. Cuando estamos atribulados es un indicador en nuestro corazón de que lo que está en nuestra cabeza está mal. Si entonces recorremos a Jesucristo para cambiar el enfoque de nuestra cabeza, y entonces se sentirá bien, ¿verdad? Porque dice él que ocurrió algo milagroso. Entonces ya empezó a sentir paz y todo. Pero dice que fue rescatado de la desesperación y fue lleno de esperanza, ¿verdad? Y la cosa que a mí me hizo recordar esto es que si yo estoy enfermo y creo mucho en la ciencia y voy a recurrir, tengo un problema, recurro a la ciencia y me sana, digo yo: ay, qué buena es la ciencia, ¿no? Pero si sale mal, le reclamo a Dios. ¿Por qué lo permites, Dios? No me escuchas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo lo he visto varias veces en mi vida. Que si sale bien, qué buena la ciencia, pero si sale mal, le reclamamos a Dios. ¿Qué onda, verdad? Y Alma se centró, dijo que fue rescatado de la desesperación, salió bien y le reconoció a Dios lo que había pasado, ¿no? ¿Tú qué observaste, Víctor? Fíjate que he leído muchas veces el relato de Alma, seguro cada uno de nosotros lo ha hecho, pero nunca me había puesto a imaginar la escena real, porque él dice, parece como si estuviera en coma, dice el de Andersen, sin embargo su mente estaba muy activa. Entonces, lo que yo me estoy preguntando es si lo que sucedió en estos 3 días es que Alma tuvo una serie de sueños o si realmente en su estado inconsciente estaba viendo una comunicación con el espíritu. Entonces me cuesta un poquito entender esa parte por el hecho de que la mente estaba activa, ¿no? Entonces cuando estamos dormidos, la mente realmente está, digamos que semiactiva y por eso hay cabida para sueños, por ejemplo, en ciertas etapas del sueño, ¿no? Pero reflexiono en esto, ¿no? Su mente estaba activa, pero ¿es porque estaba soñando o realmente para el Señor él estaba despierto y estaba, digamos que teniendo de alguna conversación con el espíritu que lo hizo reflexionar, lo hizo recordar? Porque pasan muchas cosas. Él empieza a recordar, siente dolor, después siente gozo cuando es la parte central de este discurso, ¿no? Cuando su mente se concentra en Jesucristo y en su expiación, entonces ahí es cuando empieza, digamos que a sanar su espíritu y empieza a sentir gozo, ¿no? Y sí, que así tan grande, después él se lo platica a su hijo, dice, así como tan grande eran mis tormentos, así de grande luego fue mi gozo. Y todo por concentrarse su mente en este pensamiento y al que se refiere es de pensar en Jesucristo y pensar en su expiación. Y que recordemos que en este tiempo todavía no ocurría, esto fue antes de Cristo, entonces era un acontecimiento que iba a suceder en el futuro. Entonces me pongo a reflexionar en esta parte, ¿no? Realmente qué estaba pasando físicamente con Alma, qué estaba pasando, porque a mí nunca me ha pasado eso, o no sé de alguna otra persona a la que aparentemente esté en coma, pero que su mente esté totalmente activa y teniendo pensamientos y teniendo reflexiones y demás. No sé si médicamente esto pueda pasar, si alguien tiene información de eso.
Yo creo que la hermana Luz nos podría dar luz en el tema, porque miren, fíjense cómo lo plantea Víctor, o sea, él lleva una conducta totalmente fuera de onda, no fuera del orden del evangelio. Entonces, cuando pasa eso, decía el presidente Kimball en sus discursos, decía, si a todos se les apareciera un ángel cuando pecan, pues no habría quien pecara, que no estamos sonsos, ¿verdad? Algunos sí. Ahí está la mano y Lemuel, se les apareció un ángel. Y siguieron en la loquera. Sí. Entonces, en este caso es muy interesante ver que me parece que en un estado de la cuestión física paralizante que sufrió, fue cuando se dio cuenta que si era real, o sea, ahí te enfrentas, ¿no? Tú llevas una trayectoria con tu mente, con tus ideas en una dirección, y de pronto chocas contra un muro que te muestra que sí hay ángeles y que ahí está Dios, ¿verdad? Y que ha estado predicando en contra de él, pero tienes la evidencia en tu nariz y entonces se produce un choque, yo creo, emocional. Estoy hablando solo en las rodillas, y entonces te produce una parálisis emotiva que mantiene tu mente chambeando, pero te quedas estupefacto, ¿verdad? Porque se enfrentó a la verdad en 2 patadas, ¿verdad? Llegaste y te das cuenta, ay, lo que yo estoy diciendo, pues es un engaño, ¿no? Así que me parece, pero es interesante la observación que sí estaba paralizado, pero estaba pensando, ¿verdad? Ahorita que mencionaste esto, ¿no? La parte fisiológica de esta experiencia de Alma me hizo recordar algunas cosas que fui a consultar rápidamente a internet, que aprendí en el posgrado de psicología, ¿no? Y que son las fases del sueño. Y la fase más profunda del sueño, que es la que llega después de 3 etapas previas, se le conoce como la fase del sueño REM, R-E-M, por sus siglas en inglés. Y en esta fase, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el cerebro se ralentiza, se hace más lento, pero luego sucede algo muy interesante. Dice, se liberan hormonas de crecimiento, se reparan los tejidos, músculos y huesos, se regula la glucosa, se apoya el sistema inmunológico y viene el procesamiento de la memoria, ¿sí? Entonces, en esta fase del sueño, lo que yo veo es que es una fase de sanación y de regulación del cuerpo mismo, ¿no? Física. Sí. Entonces, incluso dice aquí procesamiento de memoria. Procesamiento de memoria. Es ahí donde el cerebro empieza fíjense, y esto yo lo hice cuando hice un examen importante en mi vida. Hace no mucho, empecé a hacer sesiones de hipnosis y yo tenía que, en las sesiones de hipnosis no se crean que son cosas de que vas y bailas y te dicen qué hacer. No, no, no. Es la hipnosis clínica por especialistas, psicólogos calificados, ¿no? Son ejercicios que son muy interesantes o que tienen un objetivo de obtener ciertas cosas. Y yo observé en eso que cuando hacía estas sesiones y luego hacía los ejercicios de estudiar durante 1 hora, hora y media, y después tenía que ir yo a descansar unos 15, 20 minutos y tratar de entrar en estas fases del sueño, especialmente lo que hacía el cerebro es que sacaba la información que no servía y la otra la guarda, la que no sirve la va separando. El cerebro va haciendo esto. Entonces, en esta fase del sueño del REM, dice ahí que hay un procesamiento de la memoria, ¿sí? Es decir, el cerebro va echando, como en la película esta de Intensamente, ¿no? ¿Sí? Sí, donde va echando a la basura los pensamientos que no sirven y va guardando los que sí sirven y los va almacenando, digamos, como en archiveros. Esto sucede realmente en el cerebro, ¿no? Va organizando la información. Entonces, yo me imagino a Alma, Víctor, que en esa fase donde estaba profundamente no dormido, pero sí en una fase de, yo lo diría, en un estado inconsciente de la memoria, ¿sí?
que sería muy parecida a la hipnosis. Entonces, yo diría que ahí el Espíritu del Señor le habló y le dijo, y entonces viene a él y viene el pensamiento de lo que su papá le había dicho, porque ahí es donde dice, según lo que acabo de decir, que se procesa la memoria, su memoria le trae un recuerdo de algo que su papá le había dicho en el pasado y a partir de ese recuerdo empieza él a sanar espiritualmente. Y eso es justamente lo que sucede en esta fase, que el cuerpo empieza a sanar y a equilibrarse, ¿no? Entonces, no sé, vino a mi mente ir a ese punto y creo que tiene mucho sentido hablar fisiológicamente de ese evento visto o analizado desde la perspectiva espiritual. ¿Qué piensas? Sí, está muy interesante, ¿no? Me gusta esa analogía de que es una fase del sueño en donde sana el cuerpo y en el caso de él también sanó su espíritu o empezó a sanar su espíritu. Me encanta esa analogía y le encuentro bastante sentido. Bien. Hermano Alvaradejo, ¿quiere agregar algo? Nada más la parte donde dejamos pendiente dice, hace la aseveración él y parece que lo hace con el propósito de ayudarnos, dice, y al concentrarse mi mente en este pensamiento, ¿verdad? Dice, clamé dentro de mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Entonces, al recurrir al poder divino del Salvador, ocurrió el milagro, ¿verdad? Entonces, en medio de todo ese fenómeno que pasó, el cual hemos tratado de dilucidar esta mañana, la gran lección al final es, hay que pensar en Jesucristo, ¿verdad? Y acudir a Él en los momentos en que atravesamos a veces dificultad. Entonces, ten misericordia de mí. Pero la misericordia, acuérdense que ocurre cuando hemos soltado el pecado, ¿no? No puede venir dentro del pecado. Yo me imagino que por ejemplo, cuando yo me muera, cuando me voy a dar cuenta de todos mis pecados, cuando me muera o puedo darme cuenta hoy. Alma afortunadamente lo despertaron de su pecaminosa existencia, pero nosotros tenemos una herramienta, no es tan artificial, pero tiene una guía para revisarnos. ¿Dónde estoy? No necesito llegar a la presencia de Dios para que me dé cuenta de mis pecados, porque ahí ya estando en la presencia de Dios ya no hay para atrás, ¿no? Nos dio la facilidad de a través de la senda de los convenios evaluarnos para ver si estamos faltos en la balanza, ¿no? Y es lo que pasó con Alma. Entonces, empezó a sentir paz. Y ese, perdón, hermano Alvaradejo, es justamente el eslabón, ¿no? Usted acaba de darnos el eslabón en el discurso del presidente, del Elder Anderson, porque aquí conecta, ¿no? Conecta esta experiencia de Alma con el siguiente punto, que es precisamente sujetarnos al pensamiento en Jesucristo, que fue lo que hizo Alma, y el Elder Anderson va a plantearnos cómo es que nosotros podemos ocupar nuestra mente en Jesucristo, que precisamente es parte del convenio que hacemos, ¿no? De recordarle siempre. De recordarle siempre. Y, o sea, no necesariamente hasta que ya estemos en el problema, ¿no? Sí. Desde antes podemos hacerlo. Muy bien. Entonces, en este punto vuelvo a poner el video. ¿Quieren agregar algo más? No, está bien. Mi ruego en esta época de Pascua es que con más conciencia formemos, fortalezcamos y aferremos este pensamiento centrado en Jesucristo en los rincones de nuestra alma, permitiendo que ingrese a la mente con anhelo, guiándonos en lo que pensemos y hagamos, y trayéndonos el dulce gozo del amor del Salvador. Ocupar la mente con el poder de Jesucristo no significa que Él sea el único pensamiento que tengamos, sino que significa que todo lo que pensamos está circunscrito a su amor, su vida,
sus enseñanzas y a su sacrificio expiatorio y gloriosa resurrección. Jesús nunca está en un rincón olvidado, porque lo tenemos a Él siempre presente y todo en nuestro interior lo adora a Él. Oramos y repasamos en la mente las experiencias que nos han acercado más a Él. Recibimos en la mente imágenes divinas, escrituras sagradas e himnos inspirados para suavizar el sinfín de pensamientos diarios en nuestra vida ajetreada. Nuestro amor por Él no nos protege de la tristeza ni del pesar de esta vida terrenal, pero nos permite andar a través de los desafíos con una fortaleza que trasciende a la nuestra. Tan solo con pensar en ti me lleno de solaz, y por tu gracia, oh Jesús, veré tu santa faz. Recuerden que son los hijos espirituales del Padre Celestial. Como explicó el apóstol Pablo, somos linaje de Dios. Han vivido con su propia identidad personal desde mucho antes de venir a la tierra. Nuestro Padre creó un Padre perfecto para nosotros, para venir a la tierra, aprender y volver a Él. Envió a su Hijo amado para que a través de su expiación infinita y su resurrección vivamos después de la muerte. Y al estar dispuestos a ejercer fe en Él y a arrepentirnos de nuestros pecados, seamos perdonados y recibamos la esperanza de la vida eterna. En esta vida ya está el punto, ¿no? No. Está pesadísimo aquí el Elder, porque da la clave precisamente de cómo nosotros lo resumimos en una palabra, piensa en Jesucristo, pero siempre ha habido preguntas, ¿cómo lo hago, verdad? Y aquí nos dio una cátedra el Elder de cómo hacerlo. Y el ejemplo de Alma es sin tener que llegar a estar paralizados. La ventaja de la explicación del Elder es que podemos hacerlo en forma mucho más cotidiana, accesible, sin llegar a una crisis de ese nivel, aunque esa crisis fue una crisis curativa de primer nivel, ¿verdad? Sí, de hecho, él lo menciona, me gusta esta parte que dice de forma consciente, es decir, a diferencia de Alma, que todo lo que sucedió fue de forma inconsciente, dice de forma consciente, demos forma, fortalezcamos y sujetemos este pensamiento centrado en Jesucristo. Entonces, aquí nos empieza a dar la receta de cómo nosotros podemos concentrar nuestro pensamiento en Jesucristo de una forma consciente, como bien dice hermano Alvarejo, sin la necesidad de pasar por una crisis como la que pasó Alma. Me llama mucho la atención cuando habla de nuestra identidad. Casi en la última parte de este segmento que vimos, dice, recuerden que somos linaje de Dios. Ustedes han vivido con su propia identidad desde mucho antes de venir a la tierra. Y entonces estaba pensando, ¿por qué él saca esta parte de nuestra identidad? ¿Por qué está hablando de que tenemos una identidad, o por decirlo de otra manera, tenemos una personalidad desde antes de venir a esta tierra? Es para que sepamos que somos seres eternos, y lo hemos hablado en algunos programas en este canal. ¿Y qué representa eso, no? ¿Qué representa que seamos seres eternos? ¿Qué representa que reconozcamos que antes vivíamos con Dios, que éramos espíritus y que venimos aquí a la tierra como parte de un plan, pero siendo los mismos individuos o teniendo la misma identidad que ya teníamos antes? No es que hayamos nacido aquí en la tierra, sí con un velo, pero no es que hayamos sido creados justo cuando nacemos aquí en la tierra. Nuestro cuerpo sí, pero nuestro espíritu ya existía. Y me gusta cómo el Elder Andersen hace esta relación de recuerdo en su identidad para que sepamos en dónde encajamos en el plan de Dios y que reconozcamos que Jesucristo es la parte central de este plan.
Es algo que yo estuve pensando, hermano Bradejo, es en esta parte de centrar nuestros pensamientos en Jesucristo. Y el Elder Anderson dice cómo, y usted habla muchísimo acerca de esto, acerca de pensar en Cristo, pensar en Cristo, pensar en Cristo. Siempre está haciendo énfasis en eso. Y aquí el Elder Anderson toma ese tema, por eso es que afirmamos que el Elder Anderson ve nuestros programas. Sí, exactamente. De aquí sacó esta idea de... Es broma, van a decir, ¿qué van a decir los hermanos? Alguien que nos ve por primera vez, ¿qué están diciendo estos cuates? Bueno, habla de ocupar nuestra mente en Cristo y nos dice este punto, ¿no? De que no significa que Él sea el único pensamiento, pero sí significa que todos nuestros pensamientos estén circunscritos a su amor, su vida, sus enseñanzas, su sacrificio y su gloriosa resurrección. Dice que no lo tenemos en un rincón olvidado. Y luego da algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos recordarlo? Orando, repasando experiencias que nos acercan a Él. Nos habla de tener en nuestra mente imágenes divinas, pasajes de las Escrituras, himnos inspirados. Otra forma de hacerlo es escuchando las palabras de los profetas vivientes y demás. Pero a ver, hermano Bradejo, usted lo ha explicado muchas veces aquí y lo ha dicho, y a mí me gustaría que usted nos insistiera en este tema porque usted es la encarnación viva de cómo, cómo es que podemos mantenernos centrados en Jesucristo, en todo pensamiento, porque parece algo abstracto, ¿no? Tratar de decir y entender esta parte de que sí, pensar en Jesucristo, pero realmente cómo cuando el hermano Alvaradejo está cambiando la tubería del drenaje que se tapó o se descompuso, está pensando en Jesucristo, o reparando una bombilla, o desarrollando un proyecto laboral, o cumpliendo con un llamamiento, o platicando con la esposa. ¿Cómo es que en todas estas distintas actividades que parece que nada tienen que ver con Jesucristo, porque en la época de Jesucristo ni siquiera había tuberías? No, sí, ya tuberías, dice. Sobre todo al ciego. Sí, al ciego, ya tuberías. ¿Cómo le hacemos, hermano Alvaradejo? Fíjate que el dar una cátedra aquí, el Elder Anderson, pero nos sube la barra, chava, ¿te fijaste? Nosotros A ver. hablamos de pensar en Jesucristo, ¿verdad? Sí. Hay que pensar siempre en Jesucristo. Y la pregunta es, oye, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que... Sí. Y él nos sube la barra y dice, no es nada más que todos nuestros pensamientos, dice, no que sea él el único pensamiento, sino que significa que todos nuestros pensamientos, caramba, o sea, es que nosotros estamos tratando de convivir con el diablo y con Jesucristo en nuestra cabeza, que ese es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, lo mencionaste bien, yo estoy platicando con mi esposa y cuando estamos en un muchote de desacuerdo, entonces, pues digo, ay, entonces cuando yo, oh, híjole, ¿no? Y me dan ganas de alzar la voz, de imponer mi punto de vista. Entonces yo tengo que entender como inteligencia original, no artificial, como inteligencia original, ¿verdad? Inteligencia divina, que yo necesito aplicar las herramientas de esa inteligencia divina que hay en mí para reaccionar como lo haría Jesucristo. No solo un pensamiento único de él, sino que todos mis pensamientos estén circunscritos al amor de él, a su vida, sus enseñanzas, su sacrificio, su resurrección, porque si no, estará en un rincón él, ¿no? Y estando en un rincón. Y esa película que mencionas está increíble, a mí me gustó. Haga de cuenta que usted pone la bola del pensamiento de Jesucristo y la avienta donde se fue el elefante, ¿no? Sí, intensamente. Sí, Sí. avientas la idea donde cayó el elefante y la muchachita está, pero lo que debemos hacer es ponerla, que no sea una sola bola, sino que todas las bolas que estén en ese archivo
sean pensamientos alrededor de Él. A mí cuando lo estuve revisando dije, mira, nos subió la barra, ¿no? No es nada más tener un pensamiento de Jesucristo, sino que todos nuestros pensamientos están ahí. Y entonces viene algo maravilloso, porque eso es amar a Jesucristo. Y este amor por Él hace que Él nos proteja de la tristeza y del pesar. Y yo le pondría aquí, como soy exageradito, de todos los males de nuestra época, de todos los males mentales de nuestra época, ¿verdad? Porque si todo pensamiento está vertido ahí, el organismo nunca estará arrojando adrenalina y otras hormonas para que yo sienta que me da tristeza, que estoy molesto, que estoy esto, que no. Me libera, nos protege de la tristeza y toda la problemática emocional de esta vida, ¿verdad? Y nos permite andar a través de los desafíos con esa fortaleza de la cual habla Chava, con ese poder fortalecedor que trasciende nuestra propia fuerza. Fue luz para mí esto, ¿eh? O sea, fue realmente, digo, mira, aquí está aplicado. ¿Cómo se aplica? No viene nomás porque está ahí la fuerza fortalecedora, viene en el proceso de cambiar mis pensamientos. Aquí lo explicó toda la fórmula, todo el proceso de integración. Está genial. Bien, antes de ver tus comentarios adicionales, Víctor, quiero invitar a las personas, a nuestros amigos y amigas que nos están mirando, a que nos apoyen en este sentido, ¿no? Que nos digas de qué manera viene a tu mente o de qué manera lo has hecho, cómo has implementado esto de poner a Jesucristo en el centro, ¿no? No como algo dejado en un rincón, sino puesto en el centro de tu vida como un pensamiento principal que que tú giras alrededor de eso, visto él como la enseñanza principal, su sacrificio, etcétera. Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo funciona para ti? Me encantaría leerte. Por ahora leo estos comentarios y luego te escuchamos, Víctor. Dice Goyito, no solo los pensamientos, también las emociones, lo que significa todo yo. Muy bien, Goyito. Cristian dice, mi esposa jugando me dice, yo nunca me equivoco y cuando me equivoqué, estaba equivocada. Broma. Y aquí Nora Elbam nos dice sobre el título de la película, intensamente en inglés se llama Inside Out. Entonces ahí está para nuestros amigos en Estados Unidos. Pues bien, Cristina dice, el cortisol se genera sobre la preocupación, sobre las cosas que no son el foco de nuestras vidas. Jesucristo es lo más importante. Tal cual María cuando estaba en casa de Marta y ella afanada. Ah, me gusta esto, ¿no? Porque fíjese, cuando generamos pensamientos que no están centrados en Jesucristo, cosas en el futuro, cosas que no sabemos, el 70% o algo así, hay una estadística del 70% de las cosas que pensamos que van a pasar no pasan. Y eso lo único que genera es estrés porque generamos esta hormona, el cortisol, hermano Alvarejo, esa sustancia química en el cerebro. Pero cuando centramos, cuando centramos nuestro pensamiento en Cristo, ¿qué se va a generar? Pues la hormona del placer, ¿no? Exactamente, de la felicidad, porque tienes la seguridad, la paz y todo esto. Entonces, ¿quién genera su propio mal? Nosotros mismos con los pensamientos, ¿no? Sí. Para mí es interesantísimo. El otro día le comentaba yo a una hermana esto, que estaba muy preocupada. Le digo, pues usted es la que quiere estar preocupada, deje de pensar en eso, piensa en Jesucristo, lo que él haría. Y dijo, oiga, usted lo plantea muy fácil. No yo, es Dios y está fácil. Víctor. Justo en la clase del domingo de escuela dominical, el maestro empezó la clase preguntándonos qué hacen para mantener su mente enfocada en Jesucristo todos los días, ¿no? Y desde ese día, y sin saber que esta semana íbamos a ver este discurso, he pensado en esa parte. Y aun cuando el Elder Andersen da algunos consejos o más o menos deja entrever, por ejemplo, que con imágenes, con pasajes sagrados de las Escrituras o con himnos podemos mantener nuestros sentimientos diarios
en Jesucristo, a pesar de nuestras vidas ajetreadas, dice él. Yo creo que no hay una receta, no hay una receta porque nuestras vidas son muy variadas y para mí puede funcionar una cosa y para el hermano Alvaradejo puede funcionar otra diferente. Entonces aquí la invitación es que nosotros, o la reflexión es que nosotros mismos, cada uno de nosotros, podamos detectar qué cosas acercan nuestros pensamientos a Jesucristo y qué cosas los alejan. Por ejemplo, cuando yo estoy en el trabajo, bastante concentrado, siempre agradezco que llega un compañero, es un compañero de trabajo, todos los días sin falta va y me visita en algún momento de la mañana y agradezco que él llega y entra porque siempre, de cualquier tema que hablemos, siempre terminamos hablando de Jesucristo o terminamos hablando del Evangelio. Y él no es miembro de la iglesia, él asiste a otra iglesia, pero tenemos muchas cosas en común, ¿no? Entonces ahí a media mañana ya estuve hablando de Jesucristo y eso, yo agradezco por eso y eso me funciona bien. Pero ¿qué pasaría si estuviera en un entorno laboral en donde la gente dice groserías o en donde la gente se esté gritando, que puede pasarnos a muchos de nosotros? Entonces, ¿cómo le hago, no? Para que mis pensamientos estén centrados en Jesucristo. Pues entonces esa persona tiene que buscar su propia receta de cómo va a mantener a Jesucristo. Y como dice el de Anderson, no significa que todo el día estemos pensando en Jesucristo, pero sí significa que todos nuestros esfuerzos mentales, de alguna manera, Jesucristo esté en medio de ellos. Y esto significa, y lo dijo muy bien el hermano Alvarejo hace un momento, significa dejar de preocuparnos en las cosas que no tienen nada que ver con nuestro progreso eterno y significa sí pensar en esas cosas que sí nos edifican o que sí tienen algo que ver con mi salvación. Y esto implica que si estoy en la escuela o estoy en el trabajo, necesito tener en la mente que eso solamente es un medio para un fin mayor, que es nuestra salvación. Entonces tenemos que acomodar esos pensamientos y esos sentimientos y esas palabras y esas acciones, porque el pensamiento solo es lo primero, pero luego vienen las acciones derivadas de eso. Tenemos que acomodarlos de forma que veamos o que estemos conscientes de que lo que tenemos en esta vida o en esta tierra no son solo, no son otra cosa más que medios para nosotros lograr un fin eterno. Yo creo que con eso en mente, cada quien en su propio entorno puede hacer cosas que ayuden a que sus pensamientos se centren en eso. Muy bien, gracias, Víctor. Leo los comentarios de nuestros hermanos. Dice Gabriela, pensando en Él y actuando por Él. Irving nos comenta, para lograr pensar siempre en Cristo solo tenemos que tener canciones de la iglesia, en el carro, en el trabajo, la música nos eleva y nos mantiene centrados. Bien. Y David, lo hago al pensar qué haría Jesús. Eric Alejandro, tengo una pregunta para el hermano Alvaradejo. Somos seres eternos, algo pasa conmigo cada vez que veo documentales y películas de la Segunda Guerra Mundial, siento que viví ese momento. Pues se están preparando para la que viene tú, Eric. Ahí está. Dice Huáscar Constantino, a mí me ayuda a pensar en Jesucristo recordando los himnos de la iglesia. Silvia, recordando en todo momento cómo resolvería Cristo tal o cual situación. Está perfecto eso, ¿eh? Está perfecto. Sí, como la canción de la primaria, ¿no? Con el Salvador al lado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que haría yo? Viviría el Evangelio con más determinación. Sí. Dice María Esther, recordando siempre que Él me prometió estar cerca de mí, entonces lo tengo casi siempre en mi pensamiento y me ayuda a hacer mejor las cosas. Yo no me enojo y todo mejora. No es difícil para mí. Ahí está, hermano Alvaradejo, está re fácil. ¿Ya ves? Hasta la hermana María Esther ya sabe que sí está fácil. Dice Marisol, pongo todos mis pensamientos en Jesucristo para despojar mi hombre natural. Marcos, me gusta el himno Paz en Cristo, apoyando el punto que acabas de mencionar. Gracias, Marcos. María Soledad, el 92 o 94% de los miedos no van a ocurrir. No, y puro estrés. ¿Sí? Dice Cristian, trato de centrarme en Cristo, escuchando música adecuada, conversaciones adecuadas, orar en mis pensamientos, viendo programas como este, la verdad, y no es jactancioso, me han ayudado mucho. Gracias, Cristian.
Dice, hasta los temas del programa los vemos en la comida dominical y con los amigos. Les citamos mucho hasta en las clases y noches de hogar. Gracias, Cristian. Yo te recomiendo que mejor cites a los profetas y apóstoles. Pero no se van a reír. Métele algún chiste por ahí. Dice Viquín, a mí me funciona recordar oración de la Santa Cena, que dice recordarle siempre y a diario en cualquier cosa que haga. Digo, ¿qué haría si él estuviera a mi lado? Exactamente. Estela, yo los escucho a ustedes, aprendo y no pienso en lo negativo. Mauren dice, mi esposo no es miembro y en mi hogar trato de vivir y ser un ejemplo para mi esposo y que sienta en nuestro hogar se siente diferente. Me esfuerzo por aprender de su evangelio y vivirla en mi hogar. Muy bien. Judith, al estudiar las escrituras, el Espíritu me ha bendecido al recordarlas y comentarlas en toda plática. Mi sobrina me dice, tía, para todo tienes una escritura. Qué bueno. Y Goyito, mi nieta tomó dinero sin consentimiento y me senté con oración en ella y negaba el hecho y le conversé razonablemente con enfoques de su futuro y en la familia y todo ello sin iras. Ahí está, muy bien. Dice Luz Santana, estoy modificando aún más, lo veo, leo y hablo, tratando de que sea más a la manera del Señor y trato de tener presente que el profeta me ha llamado a ser pacificadora, trato de ver a mis semejantes como el Señor los ve. Muy bien. Marina dice, yo lo hago estudiando el libro de Mormón, orando, trato de ponerlo en mi mente. Abigail comenta, me esfuerzo por tener a Jesucristo en mi vida, conociéndolo a través de las Escrituras, y esas mismas Escrituras vienen con poder del Espíritu día a día, momento tras momento, y en lugar de reprimir. Ahí está. Interesante, ¿no? Sí se puede sustituir. Dice Marcos, el templo es un excelente lugar para centrarnos en Jesucristo, ya que todo lo que se hace allí es un símbolo de Él. Muy bien. La hermana Torrello dice, cuando estoy en mi trabajo pienso que Jesucristo está ahí y que tengo el lugar limpio para que Él ingrese en cualquier momento. Yo creo que necesito pensar yo también en eso porque... Sí, los que han trabajado en el gobierno es diferente, ¿verdad? Sí, muy bien, pues ahí están muchísimos comentarios de nuestros hermanos. No sé, hermano Bradejo y Víctor, si quieren agregar algo más. Yo creo que pues, con lo que se ha dicho está bien. A lo mejor Víctor puede agregar algo, pero yo creo que podemos seguirle. Bueno, yo solo estaba pensando, a veces tenemos control de nuestro entorno, porque insisto esto porque nuestro entorno es importante, ¿no? Lo que vemos o lo que escuchamos se puede arraigar en nuestros pensamientos. ¿Qué hacemos cuando estamos en un entorno? Esta es pregunta para ustedes dos. ¿Qué hacemos cuando estamos en un entorno que no es muy amigable o muy agradable? Y puede ser nuestro hogar, en donde haya contención, o puede ser nuestro trabajo, o puede ser con nuestros compañeros de escuela, en donde se habla un lenguaje vulgar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos en un entorno de esos para que nuestros pensamientos o para que nuestra mente predominen los pensamientos hacia Jesucristo y no se esté metiendo todo lo que está alrededor nuestro? Pues yo creo que si pensamos en Jesucristo van a llegar muy buenas respuestas y muy buenos chistes. Yo estaba en un ambiente así pesado en el gobierno y se hablaba pesadón a pesar de que era pura gente universitaria, el lenguaje era terrible y entonces llega alguien y me empieza a hablar así, ¿no? Le digo, oye, espérame tantito, déjame traer a un ruso para que me traduzca lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo ruso? Le digo, pues no te entendí, me hablaste con puros verbos extraños. Me parece alemán o ruso o algo así, ¿no? Y suelta la carcajada y, ya me olvidé que eres hermano. Bueno, mira, es que esto... Y entonces, distendiendo las situaciones, se puede llegar a conclusiones. Y siempre me acuerdo del presidente Fox cuando me preguntó de la poligamia. Entonces el Señor me ayudó con algo simpático para contarle a él y que él mismo dejara de estar pensando en sonceras, ¿verdad? Y funciona bien, o sea, cuando para ser pacificadores tenemos que romper las tensiones, ¿verdad? Que existen. Y esto sucede en la mente, porque al final de la primera parte de este apartado que él pone en el discurso, dice que esto de los pensamientos
que dice que siempre, que Jesucristo no está en un rincón, ¿no? Y que siempre busquemos tener los pensamientos de Jesucristo en todo sentido. Dice, la promesa al final, dice, y que entonces recibamos la esperanza de la vida eterna. Fíjate, ahí en nuestra mente, al tener estos pensamientos positivos, finalmente esto nos va a llevar a hacer todo lo pertinente en la senda de los convenios para que recibamos la promesa o la esperanza, que es lo mismo, de la vida eterna. ¿Qué tal, no? Pues bueno. Ya me dormí, chava. ¿No ibas a decir algo, Víctor? Pensé que ibas a decir algo. No. No. Ok. A veces, fíjate que me dejaste pensando, ¿no? Personalmente yo no me veo tan expuesto a ambientes tan fuertes como los que mencionas. Ciertamente me desenvuelvo en un ambiente laboral más o menos pues respetable, ¿no? Aunque sí se utiliza cierto lenguaje soez, pero no vulgar, o no es normal para mí enfrentarme a este tipo de situaciones. Fuera o más bien en el tribunal, ¿no? En los juzgados. Fuera de ello, o sea, cuando puede haber una reunión social, pues sí puede prestarse para ese tipo, ¿no? Y me puso a pensar en las situaciones que afrontan nuestros jovencitos, nuestros hijos o nuestros nietos. En las escuelas esto es muy común, ¿sí? Pues tú eres un profesor universitario y a lo mejor ves cómo se desempeñan los jóvenes de esas edades y la forma en que hablan, se expresan, sus comunicaciones en los chats, las cosas que publican, las cosas que comparten. Te das cuenta de que ciertamente el mundo va en otra dirección completamente, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿cómo le haces? Bueno, simplemente te abstienes de participar de entrada, ¿no? Y creo que eso poco a poco va generando una personalidad en ti que otros ven de tal manera que ya no te involucran en sus chistes. Y sí, ¿no? Y terminan diciendo, como dijo ahorita el hermano Radejo, ¿no? No, eres hermano. Sí. Sí, ya con eso ya. Entonces, pero yo personalmente en esta etapa de mi vida, yo no le veo problema, pero sí me preocupa y sí veo situaciones adversas y desafiantes para los jóvenes ¿qué te gusta? Pues desde chiquitos, ¿no? En la escuela, secundaria, prepa, universidad, o sea, sí están sujetos a ambientes bastante pesados. Sí, yo lo veo incluso con los amigos de mi hijo que tiene 8 años. No digo que hablen con un lenguaje muy vulgar, pero sí tienen algunas actitudes que sí me ponen a pensar, ¿no? De lo que él se está enfrentando en la escuela y ya no se diga en la secundaria o bachillerato o universidad, ¿no? Sí, yo voy por la universidad en los pasillos y escucho una serie de barbaridades de boca de los estudiantes, ¿no? Sí. A veces me he detenido y he querido echarles bronca, pero luego me contengo y recuerdo que hay que ser pacificadores. Pero cuando están en mi salón de clases y yo lo he escuchado, yo sí les pongo un alto. Con la poca autoridad que nos quedan los maestros en este tiempo, yo sí les digo, ese no es el lenguaje de un estudiante universitario, no es el lenguaje que debe usar un profesional. Así que te invito a que reflexiones en eso, ¿no? Y no más, solo esa parte digo, ¿no? Pero sí, porque cada vez es más difícil que un maestro pueda emitir una opinión en ese sentido, ¿no? Hablando de cosas de moral. Sí, pero es interesante, ¿no? Es interesante estos entornos y cómo podemos, aún siendo parte de ellos, no ser realmente parte de ellos. Dice Eric Alejandro, no es sencillo estar trabajando en un ambiente de trabajo hostil y vulgar, pero si Cristo está en nosotros, podemos soportar ese ambiente y podemos predicar con el ejemplo. Muy bien. Pues ahí está, muchas gracias por aperturar esta pregunta, Víctor. No sé si quieras abundar en esto.
Bueno, entonces vamos a la parte final del discurso, lo pongo de corridito y regresamos para los comentarios finales. Vida terrenal, nuestra mente y espíritu requieren de excepcional atención. Nuestra mente nos permite vivir, elegir y discernir el bien y el mal. Nuestro espíritu recibe el testimonio confirmador de que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que sus enseñanzas son nuestra guía para la felicidad aquí y en la vida eterna más allá de la muerte. La mente de Alma se concentró en pensar en Jesucristo y eso cambió su vida. La conferencia general es un tiempo para entender lo que el Señor quiere que hagamos y lleguemos a hacer. Es también un tiempo para reflexionar sobre nuestro progreso. Conforme mis asignaciones me han llevado por todo el mundo, he visto un aumento de poder espiritual entre los miembros rectos y devotos de la Iglesia. Hace 5 años, se nos pidió colocar al Salvador de forma más prominente en todo lo que hacemos, al usar el verdadero nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora pronunciamos su nombre con mayor fervor. Hace 4 años, al reducir la duración de la reunión sacramental, hemos aumentado nuestro enfoque en la participación de la Santa Cena del Señor. Pensamos más en Jesucristo y más seriamente en nuestra promesa de recordarle siempre. Con el aislamiento provocado por la pandemia mundial y la ayuda de Ven, Sígueme, las enseñanzas del Salvador se han convertido más prominentes en nuestros hogares, ayudando en nuestra adoración del Salvador durante la semana. Al seguir el consejo del presidente Russell M. Nelson para escucharlo mejor, estamos refinando nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo y lograr ver la mano del Señor en nuestra vida. Con el anuncio y la construcción de decenas de templos, estamos acudiendo a la casa del Señor y recibiendo sus bendiciones prometidas con más frecuencia. Estamos sintiendo con mayor poder la belleza trascendental de nuestro Salvador y Redentor. El presidente Nelson declaró: el llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso, esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. Al centrar nuestra atención en Jesucristo, todo lo demás, aunque aún esté presente, se ve a través de nuestro amor por Él. Se atenúan las cosas menos importantes y eliminamos las cosas que no son compatibles con su luz y carácter. Al esmerarnos por concentrarnos en Jesucristo, confiar en Él y guardar sus mandamientos, les prometo no solo guía celestial, sino poder celestial. Un poder que trae fortaleza a sus convenios, paz a sus dificultades y gozo a sus bendiciones. Hace unas semanas, Kathy y yo visitamos el hogar de Matt y Sarah Johnson. En la pared había una imagen de su preciosa familia, una bella imagen del Salvador y una ilustración del templo. Sus 4 hijas, Maddie, Ruby, Claire y June, hablaron con felicidad de cuánto amaban a su madre. Durante más de un año, Sarah a menudo programó citas los sábados para que toda la familia asistiera al templo, a fin de que las 4 hijas pudieran participar en bautismos por sus antepasados. En noviembre del año pasado, Sarah programó una cita en el templo para la última semana de diciembre, que era jueves en lugar de un sábado. Espero que te parezca bien, le dijo a Matt. A Sarah se le había diagnosticado cáncer, pero los médicos pensaron que viviría 2 o 3 años más. Durante una reunión sacramental, Sarah expresó su poderoso testimonio diciendo que cualquiera que fuera el desenlace, ella amaba al Salvador con todo su corazón y que Él ya había obtenido la victoria.
Al transcurrir el mes de diciembre, la salud de Sara empeoró de manera rápida e imprevista y fue hospitalizada. En la madrugada del jueves 29 de diciembre, ella concluyó su vida terrenal. Matt estuvo junto a Sara durante toda la noche. Con el corazón destrozado y totalmente exhausto física y emocionalmente, llegó a casa a consolarse con sus hijas. Matt vio en su teléfono el recordatorio del jueves de la inusual cita para el templo que Sara había programado para más tarde ese día. Matt dijo, al principio cuando la vi pensé, esto no va a funcionar. Pero entonces Matt se concentró en este pensamiento. El Salvador vive. No hay lugar en el que preferiríamos estar como familia que en su santa casa. Matt, Maddie, Ruby, Claire y June acudieron a la cita del templo que Sara había programado para ellos. Con lágrimas en las mejillas, Matt efectuó los bautismos con sus hijas. Ellos sintieron profundamente su amor y el vínculo eterno con Sara, y sintieron también el inmenso amor y la paz consoladora del Salvador. Matt expresó con ternura, aunque siento una pena y un dolor profundos, grito de gozo al conocer el maravilloso plan de salvación de mi Padre. En esta época de Pascua, doy testimonio de la verdad completa y absoluta del incomparable sacrificio expiatorio del Salvador y de su gloriosa resurrección. Al permanecer su mente firmemente y para siempre en el pensamiento de Jesucristo y al continuar enfocando su vida con mayor plenitud sobre el Salvador, les prometo que sentirán su esperanza, su paz y su amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ahí está la parte final del discurso. Sus comentarios, caballeros. Fíjate que está sonando mi teléfono. Empieza diciendo este segmento que la mente de Alma se concentró en Jesucristo y eso cambió su vida, ¿no? Y sabemos que la historia de Alma fue que en 3 días cambió radicalmente de ser una persona como la describe al principio, incrédula, malvada y no recuerdo qué más. Idólatra, a ser totalmente lo contrario y un seguidor fiel de Jesucristo, ¿no? Obviamente en nuestras vidas aplica lo mismo en diferente ritmo, seguramente. Es decir, también el centrar nuestra mente en Jesucristo puede cambiar nuestras vidas. Y yo creo que la está cambiando, ¿no? A medida que nos esforzamos por vivir de acuerdo a los convenios y por tener como Jesucristo, como centro, a Jesucristo en nuestra vida. Y me gusta la cita del presidente Nelson, a la que hace referencia el elder Anderson, en donde dice, el llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático. Es decir, contrastándolo con el de Alma, que no digo que haya sido fácil, pero por lo menos sí fue rápido, ¿no? Ajá. En nuestro caso nos puede llevar toda la vida este esfuerzo, pero dice, nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo pienso que nada es gratis. En el Evangelio nada es gratis. Ninguna recompensa es realmente un regalo, sino más bien lo veo como un premio. Y aquí el presidente Nelson nos recuerda eso, ¿no? Dice, es mentalmente riguroso esforzarnos. Es decir, requiere un esfuerzo considerable mentalmente el tener nuestros pensamientos centrados en Jesucristo, porque es muy fácil distraernos, muy, muy fácil. Yo puedo estar incluso leyendo las escrituras y pasa algo a mi alrededor y ya me distraje del enfoque de esa escritura. Es muy, muy fácil. Entonces requiere un esfuerzo mental, pero eso obviamente tiene su recompensa. Aquí lo describe él, dice, poder celestial. Dice, les prometo no solo guía celestial, sino poder celestial. Y aquí respondió a la pregunta que yo había hecho antes, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando estamos en un ambiente que no es tan favorable para mantener nuestros pensamientos en Jesucristo?
Él aquí está hablando de poder celestial. Es decir, si hay un esfuerzo de nuestra parte, viene ese poder celestial que nos ayuda realmente al estar enfocados. Y bueno, ya como parte de la historia que cuenta, es impresionante, ¿no? Siempre me ha impresionado mucho, así como esta historia he escuchado, leído de otras, historias en donde la vida pende de un hilo, en donde hay pruebas fuertes de salud, sin embargo la mira está puesta en Jesucristo y en la gloria del Padre Celestial. Y eso al parecer nunca falla, ¿no? Nos pueden fallar otras cosas, pero cuando concentramos nuestros pensamientos y nuestras acciones en Jesucristo y en su gloria, yo creo que a pesar de la circunstancia más difícil, como en este caso, una madre con cáncer, no falla. Es lo único seguro que tenemos. Y de hecho aquí lo describe, ¿no? Dice, Matt se concentró en este pensamiento, el Salvador vive. No hay lugar en el que preferiríamos estar como familia que en su santa casa. Y la frase que dice ella, ¿no? Cuando dice que en un discurso sacramental, dice, él ya ha obtenido la victoria. Pase lo que pase, él ya ha obtenido la victoria. Entonces su mente estaba concentrada más allá de en su propio bienestar, estaba concentrada totalmente en Jesucristo y en su expiación y en la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Entonces está bien interesante, ¿no? No he pasado una situación tan grave como esa, al menos en mi familia más cercana, pero qué difícil mantener tus pensamientos en Jesucristo cuando hay mucho que tienes que hacer por ti mismo, ¿no? Es decir, podría ser muy egoísta y no estar pensando en citas para el templo, podría ser muy egoísta y decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero es muy digno o es muy valioso para mí ver este tipo de experiencias. Bien. Hermano Alvaradejo, ¿quiere agregar algo? Fíjate que realmente lo único que se puede decir más es cuando él se refiere a una cita del presidente Nelson, Sí. donde se dice que cuando llegamos a ser discípulos de Jesucristo, y chaval, Víctor lo mencionó, que no es fácil ni automático, ¿verdad? Pero la recomendación que da, y este es un lenguaje que a lo mejor Víctor nos puede ayudar más a entender, dice, nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Entonces, anclado, ese es un lenguaje de computación hoy día, ¿no? No realmente, hermano Alvarejo, lo veo más como el término literal de anclar un barco para que no se mueva de su lugar. Porque yo veo, por ejemplo, aquí que me sale cuando estoy haciendo una presentación de PowerPoint o algún otro, dice, ¿quiere anclarlo? Y ni entiendo qué es eso, ¿verdad? Pero no es que fijarlo y dejarlo ahí para que aparezca siempre o algo así, Sí, ¿no? sí, se refiere a eso, a fijarlo. Entonces, me gusta cuando dice aquí anclado, quiere decir que debemos anclar en nuestra mente el pensar en Jesucristo, ¿verdad? Que siempre esté ahí. Y luego dice que no es fácil, porque dice, es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. Es mentalmente riguroso. Y debe ser así. Por ejemplo, si yo quiero quitar mi panza y ponerme bien musculoso, pues es un rigor de irme al gimnasio, cambiar mi alimentación, hacer una serie de ejercicios, tomar una serie de productos que me ayuden a estar así, ¿no? Entonces, si yo quiero tener la fuerza del Señor, tengo que estar anclado en el pensamiento de Jesucristo, sujeto al rigor. Buen punto ese, ¿no? Sí. Nos comenta Goyito, dice, es mentalmente riguroso, me recuerda amar al Señor con toda nuestra alma, mente y fuerza, pues el poder mental es tener aumentada nuestra fe. Buen comentario, muchas gracias, Goyito. También Marina Pérez dice, así lo he pensado yo, que no hay nada gratis, hay que ganarse las bendiciones. Tienes razón, hermano Víctor. Y Cecilia comenta, en mi trabajo
Las chicas utilizan palabras vulgares, chismes, groserías. Les hablo bonito, trato de entenderlas, pero he optado por escucharlos a ustedes y así mantengo mi mente tranquila. Ahí está una herramienta, ¿no? Para lo que tú decías, Víctor. Sí. En otras palabras, los ignoras. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias, Víctor, hermano Verdejo, por el análisis, y a todos los hermanos que tuvieron a bien dejar sus comentarios. Es casi 1:50 de transmisión, entonces que se engrosó el programa por las notas previas, ¿no? Realmente fue lo que lo hizo largo, pero bueno, ya está hecho. Y pues creo que, no sé si quieren agregar algo más, hermano Verdejo, Víctor, para terminar. Pues yo un comentarito así como A de ver. 2 horas. Y un comentarito chiquito de 2 horas, chavo. Creo que uno de los principales problemas para resolver la problemática de pensar en Jesucristo es la dualidad. Yo no sé si psicológicamente existe alguna definición. Yo la bauticé así, dualidad. Vivimos terriblemente todos una cultura dual. Los miembros de la iglesia, porque estamos acostumbrados, fíjate bien, desde chiquitos, desde que estamos en la capilla y que vamos a la escuela, cuando la maestra nos pregunta cómo se hizo el universo, ya tenemos que decir la teoría que está vigente, ¿verdad? Y de cuando yo fui a la escuela a la fecha ha cambiado como 5 veces, ¿eh? La teoría, y sigue siendo teoría y siguen creyendo que es verdadera, y la han cambiado como 5 veces. Entonces, y entonces yo llego a la capilla y me preguntan cómo se hizo el universo, el sistema solar, y yo tengo que contestar que en 7 días, ¿no? En 6 días, y uno de reposo. Y entonces yo empiezo a ver que tengo una dualidad, lo que digo en la iglesia y lo que digo en el mundo donde me enfrento diariamente. Igual son las conductas, lo que está pasando, y es algo que hemos aceptado todos, ¿no? Y entonces, eso nos retira de pensar en Jesucristo, porque creemos que es una cultura real, verídica y necesaria. Pero yo quiero terminar esta mañana diciendo, cuidado con la dualidad. Debemos ser uno en el pensamiento de Jesucristo. Claro que es un desafío, claro, sí lo es, pero finalmente tiene la promesa de una esperanza de vida eterna. Y ser los mismos en domingo o entre semana, en donde quiera que estemos, ¿no, hermano Alvarejo? Así es. Totalmente cierto. Dice Eric, sugiere un programa donde se hable de la dualidad. Dice Cristian, ha sido un muy buen programa y nos agradece la hermana Torrelia. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego, nos vemos. Bye a todos.